Y déjenme verlos en esta mañana. Déjenme verlos, déjenme observarlos. Creo que vienen guapos el día de hoy, vienen bellas el día de hoy. La verdad es de que nuestra gente es bonita, ¿cierto? ¿Sí o no? Y venimos en diferentes colores y sabores, con diferentes trasfondos y experiencias. Ninguno de nosotros somos iguales, ninguno de nosotros somos los mismos. Verán, los latinos, personas como nosotros en este país, la mayoría podemos entrar en una de las tres diferentes categorías que voy a mencionar. Tal vez somos bilingües o biculturales o birraciales. Y no podemos hacer nada en cuanto a nuestra raza. Somos mestizos, somos personas que hemos sido el producto de una mezcla entre europeos y nativos de las Américas. Algunos de ustedes tienen el privilegio de todavía considerar su sangre muy pura y poder ir a sus orígenes y darse cuenta que sus familiares, sus padres, sus abuelos y bisabuelos son personas indígenas. Pero muchos de nosotros, la verdad, no sabemos ni de dónde venimos. Podemos no hacer mucho en ese caso, pero sí podríamos hacer algo con respecto a lo bilingüe y a lo bicultural. Estar en este país, vivir en este país de alguna manera nos reta a que asimilemos la cultura de la mayoría en esta nación. Y para algunos de nosotros ese es un estrés extra en la vida. Cuando venimos a este país jamás pensábamos que íbamos a tener que cambiar tan drásticamente nuestra manera de vivir, de hablar, inclusive de vestir, la manera como desarrollamos la dinámica entre familia. Muchas cosas han cambiado. Y mientras más asimilamos esta cultura, en algunas ocasiones más sentimos que nos perdemos de quiénes somos nosotros. Entonces por eso es bueno mencionar que aunque tenemos que asimilar la cultura americana, para muchos de nosotros es de gran beneficio no olvidarnos también de nuestra cultura latina. Por alguna razón muchas veces llegamos a sentir que es algo que debemos de menospreciar y que debemos de olvidar, que debemos de dejar a un lado. Pero ¿quién dijo eso? Si nosotros no aprendemos a abrazar la persona que somos étnicamente, va a ser muy difícil que aprendamos a abrazar a personas de culturas diferentes a nosotros. Mientras pisamos suelo americano y mientras más vivimos en este país, empezamos a tener ciertas tradiciones y prácticas que adoptamos que son buenas. Algunos de nosotros ya celebramos Thanksgiving. Yo me acuerdo que al inicio, cuando yo vine a este país, eso era algo diferente para mí. Y empezamos con un pollito rostizado del Costco. Porque no estaba yo listo para decir que voy a abrazar esta tradición que no tiene nada de malo, pero no era lo que yo soy o pensaba que era en aquel tiempo. Algunos de nosotros ya nos vemos no practicando el Halloween, porque eso jamás lo haríamos, pero practicando el Harvest Party. Y aquí andamos marchando y dando vueltas, agarrando dulces para los niños. Algunos de nosotros ya cuando hablamos en español le hacemos, estamos platicando y luego seguimos conversando y luego continuamos conversando o si no vamos con, verás lo que te quiero decir, porque lo otro que está pasando, ya empezamos a abrazar ciertos rollos inclusive con nuestra conducta cotidiana. Y de alguna manera empiezan a fusionarse las culturas y las influencias que estamos recibiendo de por aquí y por allá. Y eso se llama asimilación. Assimilation is the ability to adapt well to the majority culture. La asimilación es esa habilidad de poder adaptarse al ambiente en el que uno está. Y cada uno de nosotros estamos pasando por ese periodo de asimilación, lo querramos o no lo querramos. Porque a lo mejor nosotros estamos bien firmes, nuestros hijos van a ser bien latinos, van a hablar perfecto español, pero luego el morro de repente dice, I don't speak Spanish. ¿Y cómo le sacas eso de la cabeza a un niño de 4 años? Y tú todo le dices en español, pero todos sus amiguitos le dicen todo en inglés.
Y está completamente cuatrapeado, pero va a llegar el momento en que va a tener 16, 17, 18 años. Si va a la universidad, se va a dar cuenta del shock. Y se va a dar cuenta que en realidad es una minoría en este país. Y lo va a tambalear. Lo va a tambalear porque no toda la gente que está a nuestro alrededor es igual que nosotros. Y ese es un privilegio. Esa es una bendición para ti y para mí. This is such a great blessing. Donde yo vivía, toda la gente era como yo. Donde tú vivías, toda la gente era como tú. Pero ahora que estamos aquí, aprendemos los unos de los otros. Y cuando estamos con personas de etnias diferentes a las de nosotros, también aprendemos de ellos. Sin embargo, batallamos para asimilar lo que significa ser latinos en los Estados Unidos de América. Pero tenemos que hacer un esfuerzo, tenemos que seguir aprendiendo el idioma, tenemos que seguir aprendiendo y asimilando la cultura sin necesariamente olvidar la nuestra. En algún momento la segunda, tercera, cuarta generación le dirá adiós a su cultura latina y eso lo podemos entender. Pero no necesariamente necesitas perder tu cultura. Necesitamos saber de alguna manera quiénes somos y recordarnos constantemente quiénes somos y de dónde venimos. Muchos de nosotros decidimos hacer nuestras culturas a un lado, pero déjame afirmarte lo siguiente en el nombre del Señor, aunque no pareciera nada espiritual, déjame decirte, esto es muy importante para ti y para mí como cristianos, como hombres y mujeres de Dios. Al cielo nos vamos a ir con todo y nuestra etnia. Al cielo nos vamos a ir con todo y nuestro idioma. Al cielo vamos a adorar al Señor por la eternidad, tal y como somos y con el grupo de personas con el que nos identificamos. You see, there's nothing wrong with culture. There's nothing wrong with our culture. No hay nada malo con nuestra cultura. Solamente que también tenemos que aprender a asimilar el contexto en el que estamos para tener un mejor futuro. Y como cristianos hacemos lo mismo. Como cristianos, la manera como debemos de identificarnos ya no debe de ser con tal agudez, con que somos latinos, o somos americanos, o somos africanos, o somos europeos. Ahora nosotros hemos adoptado una cultura celestial. Adoptamos la cultura del reino de los cielos. Diría el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3 versículo 1 y 2, ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Look to see things from Christ's perspective. Trata de ver las cosas desde la perspectiva aérea que tiene el Señor. Concentren su atención en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Pues ustedes ya han muerto y su vida está escondida en Cristo con Dios. Your old life is dead. Your new life with Christ exists now in God. Ahora nuestra vida está en Dios. Lo que celebramos de quiénes somos, lo mejor de quiénes somos, el potencial que hay en nosotros, ahora sabemos que viene de Dios. Muchas veces tenemos estos orgullos étnicos y culturales, como que la raza es bien trabajadora, y sí, y nos animamos y todo, que venimos a luchar y a derramar las lágrimas de nuestro sudor y hacer un gran esfuerzo por el futuro de nuestros hijos. Esa es una buena manera de sentirse orgulloso de ser quien eres. Algunos de nosotros no hemos encontrado el orgullo de ser hijo, de ser hija de Dios. No hemos encontrado el orgullo que te da tu nueva identidad en Cristo. Antes estabas muerto, ahora estás vivo en Cristo Jesús. Estás sentado en las regiones celestiales con Él. Físicamente aquí me estás oyendo a mí. Posicionalmente estás ahora completamente redimido y experimentando la salvación que el Redentor te ha dado.
Eso es lo que tenemos que tener en mente. En otras palabras, we need to assimilate the culture of heaven. Tenemos que asimilar la cultura de los cielos y nuestra motivación es el amor de Dios. Our motivation is God's love for us. Esa debe de ser nuestra motivación. Eso es lo que nos lleva hacia adelante. Eso es lo que nos impulsa, querer asimilar lo que vamos a experimentar un día completamente, literalmente, cuando estemos en su presencia. Pero no esperamos a llegar allá para empezar a vivir aquí como ciudadanos del reino de los cielos. Mira, algunos de nosotros tuvimos oportunidades geniales cuando vivíamos en nuestros países de origen. Yo desde que iba a la primaria tuve la oportunidad de aprender inglés. Mis papás me mandaron a escuela para aprender inglés y luego en la secundaria me dieron clases de inglés, en la preparatoria me dieron clases de inglés, en la universidad me dieron clases de inglés. ¿Y sabes cuánto inglés aprendí? Casi nada, porque jamás me veía yo en estos territorios. Y cuando llegué a estos terrenos, una de mis más grandes desilusiones era por qué no aproveché haber aprendido un poco de inglés cuando vivía en México. Algunos de nosotros tuvimos oportunidades como esas, venir de otros países y podríamos haber venido más preparados, más fuertes, más firmes, pero llegamos aquí en seco, trácales. Aquí se trabaja todos los días de sol a sol. Aquí se paga renta, pero bien bonito y nada de que puedes jugarla a que no tienes feria. Aquí te embarcas bien bonito si no te pones atención y agarras las credit cards y hasta el tope y luego tienes que pagar hasta 3, 4 veces lo que debes. No, aquí es otra historia. Y yo te tengo que confesar que los primeros años de asimilar esta cultura fueron difíciles para mí, mi esposa, económicamente, socialmente, lingüísticamente, culturalmente. Y viene pensando uno, ¿qué tal si me hubiera preparado mejor para ese brinco? Si me hubiera preparado mejor para esa nueva realidad que me habría de tocar experimentar. Pero por mi procrastinación no estaba bien listo. Y tuve que aprender inglés aquí como si fuera un parvulito, como si fuera un niño de kinder. Tuve que aprender a hablar desde el principio. Ahora, ¿qué tal si desde aquí nos estamos preparando para un día estar en la presencia del Señor y movernos con tal confianza? Porque desde nuestra vida aquí nos hemos estado preparando para vivir de una manera digna, de una manera que honre a nuestro Señor. Eso sería genial. El Señor, si eres su hijo, te va a recibir bien asimilado o sin ninguna asimilación en su presencia. Pero una cosa sí te puedo decir, cuando tú empiezas a vivir como ciudadano, ciudadana del reino de los cielos desde este mundo, el Señor te va a honrar cuando llegues a su presencia. Ninguno de nosotros estamos colgados a un madero. Ninguno de nosotros estamos colgados a una cruz diciéndole al Señor, acuérdate de mí el día en que vengas en tu reino. Ese hombre recibió la salvación y el perdón ahí. Pero su vida se terminó en unos instantes, en unos segundos. No pudo hacer nada para la gloria de Jesús. Pero algunos de nosotros hemos estado experimentando nueva vida en Cristo por años, por décadas. Y pudiéramos estar haciendo mucho, pudiéramos estarnos pareciendo más y más a Él. Y todavía no se nota mucho. Asimilación. Asimilación. Di conmigo asimilación. La semana pasada aprendimos que Jesús sabía muy bien quién era, incluso antes de iniciar su ministerio. Él ya sabía a qué venía. Y tú puedes pensar, bueno, es que Él es Dios. Pero la Escritura nos afirma que Él también era 100% humano.
Desde el inicio de su vida había un deseo ardiente de glorificar a su Padre que está en los cielos. Y cuando llega el momento de iniciar su ministerio, Él es bautizado, la Trinidad se hace presente en todo su esplendor. Se oye una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, de quien tengo una gran complacencia, de quien me siento muy orgulloso. Y todo el mundo lo pudo escuchar. Desde antes de iniciar su ministerio, ya Jesús estaba listo para glorificar al Padre. Y en el momento en que inicia su ministerio, el Padre ya lo está afirmando como su amado Hijo. Tú y yo somos hijos de Dios. La Escritura nos enseña en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 1. Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios, y lo somos. Di conmigo: y lo somos. Y lo somos. Ahora, como hijos de Dios, no tenemos que cuestionar que en algunas ocasiones vamos a ser tentados. El mismo Señor Jesucristo fue tentado después de la afirmación que le dio su Padre. Satanás lo tentó de la manera que él pudiera actuar, de una manera muy egoísta. Pero no lo hizo así. Con sus acciones él demostró quién era. Con sus acciones él demostró que venía a entregarse, que venía a darse, que venía a sacrificarse por nosotros desde el inicio. Él podía haber actuado de una manera egoísta y no lo hizo. Él pudo haber buscado que con su poder y con su unción, haber convertido piedras en pan para saciar su hambre. Podría él haberse lanzado desde lo más alto del templo para que los ángeles vinieran y lo rescataran, y no quedara lugar a dudas que él tenía tremenda autoridad y tendría tremendo poder. Podría él muy bien también haber recibido todos los reinos de este mundo para posicionarse como la persona más poderosa en este planeta. Pero él decidió someterlo todo. Él decidió entregarlo todo. Porque a lo que venía era a honrar a su Padre, a seguir adelante con el plan que desde la eternidad ya se había formulado. Que en Cristo Jesús, personas de todas las naciones de la tierra obtendrían redención por medio de la sangre del Cordero. Y tú y yo, como hijos de Dios, en alguna ocasión también vamos a ser tentados. Y en esos momentos es cuando más tenemos que actuar de acuerdo a nuestra nueva identidad. Jesus responded according to his identity. He knew who he was. The question is, do you? La pregunta es, ¿sabes tú quién eres en Cristo y cómo debes de responder? Como un hijo, como una hija de Dios, ¿cómo respondes a la tentación? ¿Cómo manejas la provisión que Dios te da? ¿Cómo manejas los dineros? ¿Cómo manejas la fuerza que tienes para ir a trabajar? ¿Cómo manejas lo que Dios te da? Tu familia, el lugar en donde vives, tus vehículos. ¿Cómo manejas lo que tienes? ¿Cómo lo administras? ¿Qué tanto estás dispuesto a hacer para salvar tu pellejo cuando estás en peligro? ¿Qué tantas mentiras estás dispuesto a decir para que no se te encuentre culpable y para que nadie se dé cuenta que no eres la persona íntegra que presumes que era? ¿Qué tanto pretendes? ¿Y cómo manejas tu poder? A lo mejor algunos de nosotros pensamos, yo no tengo ningún poder. Pero si eres padre de familia, tienes autoridad, tienes poder. Si eres madre de familia, tienes autoridad, tienes poder. Si eres hermano mayor en la misma situación, si eres empleador, Dios te ha entregado algo. ¿Cómo lo manejas? ¿Estás respondiendo de acuerdo a tu identidad en Cristo? Are you responding according to your new identity in Christ? ¿Sabes? La gente egoísta no va a pasar esta clase de prueba.
La gente egoísta no va a vencer en el nombre del Señor tentaciones como estas. La gente egoísta va a caer, pero facilito. Porque para la gente egoísta su vida se trata de ellos. Se trata de mí. El Señor nos respondió así. En la vida del Señor siempre se trató de los demás. Y tú y yo tenemos que aprender de Él si queremos ser como Él. Y sabes, aún 2000 años después de que el Señor estuvo en este planeta, podemos aprender muchísimo de Jesús y por lo tanto tenemos la capacidad, la habilidad de entender quién era Él para nosotros buscar ser como Él. Pero esto no es sencillo. Y no era sencillo 2000 años atrás. 2000 años atrás la gente estaba acostumbrada al concepto del discipulado. Todos sabían muy bien lo que era un discípulo y lo que era un rabí. Así es de que cuando Jesús aparece en la escena histórica, todo el mundo entiende lo que es un discípulo y un maestro. Lo tremendo y lo terrible es que había tan malos maestros en ese tiempo, había tan malos líderes religiosos en ese tiempo, que lo único que hacían era multiplicar, invertir más y más su corrupción. Y cuando llega Jesús a escena, por fin se presenta alguien con autoridad. Por fin se presenta alguien que puede sostener sus palabras con su integridad y con sus acciones. Por fin se aparece alguien que sabe lo que dice y la gente lo empieza a seguir en multitudes. De hecho, en Lucas capítulo 6, que es donde están los versículos, en donde vamos a continuar hablando, podemos darnos cuenta que había una multitud de discípulos escuchando a Jesús en las llanuras. Muchos de ellos después se fueron. Muchos de ellos después lo abandonaron. Porque la palabra del Señor era dura. Y les pregunta, ¿se quieren ustedes ir también? ¿Están tomando ventaja de mí nada más? ¿Están buscando comer de gratis? ¿Están buscando estar en un lugar en donde somos de alguna manera influenciales y hay un movimiento nuevo desarrollándose y están buscando poder? Se pueden ir si esa es su intención. Y la gente se fue. Pero multitudes lo seguían, de discípulos lo seguían. Cuando Jesús hace esta aparición en la escena, todos fueron confrontados a la nueva manera de ser un rabí, a la nueva manera de ser un maestro, a la nueva manera de ser un discípulo. Y el Señor les habla con parábolas. Y en Lucas capítulo 6 del versículo 39 al 49, Él está comunicándoles esta realidad. Les está diciendo desde el inicio, cuando ellos lo están siguiendo, miren, ustedes como mis seguidores tienen que considerar lo siguiente. Hay algunas implicaciones que ustedes tienen que tener en mente. Para estar conmigo, diría Jesús, tienen que recibir mi guianza. To be with Him implies that we follow Him. That we follow His lead. Que estamos nosotros listos para escuchar lo que Él tiene que decir y nos movemos conforme a lo que Él dice. Mira lo que dice el versículo 39, a manera de parábola. También les contó esta parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? Can the blind lead the blind? ¿No caerán ambos en el hoyo? El Señor les está diciendo, mírenme a mí, escúchenme a mí. Yo veo muy bien la realidad en todas sus dimensiones. Si ustedes me siguen, no van a estar siguiendo a un ciego. Han seguido a los fariseos ciegos, han seguido a los saduceos ciegos, han seguido a estos líderes religiosos ciegos y por eso no salen del hoyo. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Y el Señor está enfrentando toda esta realidad en la que culturalmente y religiosamente toda esta nación está. Pero no es muy distinta a la realidad en la que estamos nosotros.
Muchos aquí presumimos que somos hombres y mujeres de Dios y padres y madres de familia. Y muchas veces nosotros o nuestros hijos pareciera que están siguiendo ciegos porque nosotros no caminamos a la luz de la verdad del Evangelio. Y si nuestras vidas cristianas son mediocres, la vida cristiana de nuestros hijos tiene un gran potencial de ir en la misma dirección. Pero eso sí decimos, soy yo, daría hasta mi vida por mi hijo, haría todos los sacrificios habidos y por haber por mi hijo. Te creo, hermano y hermana. Pero ¿cuántos de esos sacrificios son espirituales? ¿Cuántos de esos sacrificios tienen que ver con lo más importante en la vida de tu criatura? Estás obstinado porque tenga una buena educación. Quieres que tenga un gran futuro en los Estados Unidos de América y no te interesa su alma. Señor Jesucristo les está diciendo, en el momento en el que ustedes me sigan a mí, van a ver. Porque se acabó el tiempo en el que los ciegos siguen a otros ciegos. Ese tiempo se ha acabado. No tenemos necesidad en este país en donde hay tanta libertad religiosa. No tenemos por qué estar en un lugar en donde no se enseña la verdad del Evangelio. No tenemos que seguir a ningún líder religioso que no vive la verdad del Evangelio. Porque lo que buscamos es ser guiados por Jesús. Buscamos su liderazgo. Y estar con Jesús también implica que aprendemos de Él. To be with Him implies that we learn from Him. Estamos aprendiendo poco a poco, vamos aprendiendo cada vez un poquito más, pero vamos aprendiendo. Dice el versículo 40, el discípulo no está por encima de su maestro. Esto quiere decir que en la nueva manera de discipulado, el discípulo está contemplando al maestro y está, wow, tengo que aprender para ser más como él. ¿A cuántos de ustedes Jesús les quita su respiro de esa manera? Los deja impresionados y los deja con tanto deseo de ser más como Él. ¿Sabes? Estamos tal vez en algunas ocasiones tan acostumbrados a nuestras prácticas religiosas que no contemplamos a la persona de Jesús. Y Él es un gran maestro. Y como discípulos nosotros aprendemos de Él. Significa que Él lo sabe todo y nosotros no lo sabemos todo. ¿Estás de acuerdo conmigo o no? Algunos de nosotros eso nos cuesta mucho trabajo y queremos venirle a Dios como haga las cosas en nuestra vida. Dios mío, hágase mi voluntad aquí en la tierra como quisiera que también se hiciera allá en el cielo. Pero el Señor es nuestro maestro. Lo que significa que nosotros no sabemos mucho y tenemos mucho que aprender de cómo ser padres, de cómo ser madre, de cómo ser esposa, de cómo ser trabajador, de cómo ser estudiante, de cómo ser hermano menor, de cómo ser hermano mayor, de cómo ser negociante, de cómo cortejar a una muchachita, de cómo vestirnos de una manera honrosa y decorosa. Tenemos mucho que aprender porque no lo sabemos todo. Algunos de nosotros crecimos en familias tan disfuncionales que no tenemos ni idea de cómo funcionar. Pero tenemos un gran maestro. El discípulo no está por encima de su maestro, pero todo el que haya completado su aprendizaje, a lo sumo llega al nivel del maestro. Así es de que el Señor pone todo en perspectiva. Les dice, si ustedes aprenden de su maestro, en algún momento llegarán a ser como su maestro. No van a tener el título de fariseo, no van a tener el título de saduceo, no van a tener el título de ningún movimiento religioso, pero van ustedes a poder estar en mi misma condición algún día. Y eso nos debe de motivar a ti y a mí. Querer ser más como el Señor. Esa debe de ser nuestra meta. That's our goal as believers.
Dice el versículo 41, ¿por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que tienes en el tuyo? Escúchenme bien, si ustedes van a ser mis discípulos, van a dejar de ser legalistas. Van a dejar de estar de metiches en la vida de otras personas y van a empezar a autoexaminarse consistentemente y constantemente a ustedes mismos. Y cuando ustedes estén al 100, entonces se dan la tarea de quitarle la astillita que tiene el ojo en su hermano. Pero si tú vas con un 4x4 a querer arreglar, aquí en el ojo enterrado, a querer arreglar a tu hermano que se le metió una burucita en su ojo. ¿Qué es eso? No sé, mi mamá lo usa, esa expresión. Ha cambiado la manera del discipulado. Ustedes se tienen que concentrar en ser como yo. Y el Señor entonces los va a usar para que otras personas puedan ver con claridad también. Pero los sistemas religiosos en los que la mayoría de los humanos nos hemos visto envueltos, siempre es al revés. El líder religioso es de lo más hipócrita del mundo y está queriendo cambiar al mundo. Tenemos nosotros que ser sinceros delante del Señor y aprender de Él, que es manso y humilde. Mira, en muchas ocasiones vamos con la gente y le decimos prácticamente que sea como nosotros, porque nosotros somos bien buena onda, somos muy buenos cristianos, muy bien portados, ni siquiera somos honestos. Tendríamos mayor impacto en nuestro evangelismo si le dijéramos a las personas, ¿sabes qué? Yo todavía lucho con algunas cosas en mi vida. Yo todavía de repente no le quiero hacer caso en todo a mi esposa. Yo en algunos momentos también hago cosas que no están bien. Estaba jugando cuando dije que de mi esposa tengo yo que hacer todo lo que ella dice. Algunos hombres y algunas mujeres tomaron ventaja del comentario. Ya ves, viejo, tienes que hacerme caso en todo. No. Estaba vacilando ahí, tengo que tener cuidado. Tendríamos mayor efectividad si fuéramos honestos, si fuéramos sinceros. Pero no lo somos. Y aquí nuestro Señor nos está llevando a la misma plenitud, al mismo plano. A que seamos sinceros, a que seamos honestos, a que no pretendamos que somos mejores que nadie. Y que si vamos a tener la intención de ayudar a alguien para que vea con claridad, lo vamos a hacer en toda honestidad, no para demostrarles que somos mejores que ellos. La aplicación de lo que aprendemos de Jesús empieza en nosotros. Y una vez que aplicamos lo que el Señor nos enseña, podemos entonces ayudar a otros. ¿Estás de acuerdo conmigo o no? Ahora sí estamos listos para poder ayudar. Ahora también de la misma manera, si nosotros estamos con el Señor, esto implica que vamos a poner en práctica sus enseñanzas. If we are with Jesus, that implies that we will put into practice His teachings. Vamos a ponerlo por obra. No solamente vamos a ser oidores olvidadizos, vamos a escucharlo y vamos a buscar ponerlo en práctica. Dice el versículo 44, a cada árbol se le reconoce por su fruto. Mira mi fruto, examina mi fruto. ¿Qué clase de fruto ves? ¿Qué clase de fruto ves en mí? No puedes ver muchas cosas, ¿verdad que no? Porque a lo mejor lo más que conoces es escucharme a mí aquí por 40 minutos estar gritando, pero no sabes cómo está mi vida matrimonial, no sabes cómo está mi relación con mis hijas, no sabes cómo está mi relación con personas a mi alrededor, con mis padres, en fin. Bueno, esa clase de fruto es el importante. Y
Y el Señor está diciendo, a cada buen árbol se le reconoce por su fruto. El higo solamente va a salir de las higueras. Las uvas solamente van a salir de la vid. No esperes encontrar higos en espinos. No esperes encontrar uvas en manzanos. Al árbol lo vas a reconocer por el fruto que está dando. Y luego el Señor se atreve a decir que de la abundancia del corazón todos se dan cuenta qué clase de fruto hay en el interior de la persona. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Algunos de nosotros somos muy tranquilos, somos muy reservados y nos ahorramos muchísimos problemas. Esos son los más inteligentes. Pero algunos de nosotros no dejamos de hablar. Y por lo que decimos, se empieza a demostrar qué clase de personas somos por dentro. Y es lo que el Señor está diciendo aquí. Por su fruto el árbol es conocido. Por sus palabras podemos ver qué clase de persona es esta persona. Es este individuo. Each tree is recognized by its own fruit. Te voy a platicar la historia del guayabito. Hace unos 3 años. No tenemos tanto viviendo ahí. O ya vamos a cumplir 3 años viviendo donde estamos. Llegamos a una nueva locación y ahí había una ramita así completamente seca. Y entonces no soy buen jardinero y no cuido bien mi terreno, porque los que me conocen no les puedo mentir. O sea, soy el que a veces nomás les agarra y les echa agua, ¿no? A las plantitas que están ahí. Entonces este tallito está ahí y pues yo lo que hago es lo más honorable. Lo veo que no es simplemente una rama, sino que es pues, para parecer un arbolito, una plantita. Y hago lo honorable, le echo agüita. Entonces pasa un año y es un tronquito un poquito más alto, pero pues, ni sabemos qué es. Sigo haciendo lo honorable, le estoy echando agua. Hace apenas un par de meses, bueno, ya con el COVID ni sé cómo está el tiempo, pero hace como unos 4 o 5 meses, me di cuenta que era un guayabo. Tenía una guayabita que salió bien fea, la pobre. Ni me animé a probarla. Pero ahí me di cuenta qué clase de arbolito ese era. Y ahora es al que más le echo agua. Esperando porque me encantan las guayabas. Pero sin el fruto, yo como no soy experimentado, como no estoy entrenado, como no trabajo con árboles frutales, ni tenía la más mínima idea de qué clase de árbol era este. Pero ahora sé que es un guayabo. ¿Tú qué eres? ¿Qué es lo que se puede ver en ti? ¿Se puede ver que eres cristiano, que eras cristiana? ¿Se puede ver que eres un hijo, que eres una hija de Dios? Luego el Señor continúa y de verdad los pone como entre la espada y la pared. El Señor era un gran maestro, pero también era un maestro muy energético. Él sabía que la gente no podía estar jugando con seguirlo a Él o no. Y les dice lo siguiente en el verso 46. ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Why do you call me Lord, Lord and do not do what I say? ¿Por qué me estás diciendo, Señor, te amo, Señor, vivo para ti, Señor, te adoro, Señor, te sirvo, Señor, existo para tu honor y para tu gloria y no haces lo que yo digo? Eso no, nadie te lo va a creer. Ni tus morros te lo van a creer. Y luego dice el Señor: quien escucha mis palabras y las pone por práctica va a ser como un hombre que construye su casita sobre una roca. Y cuando viene la lluvia y viene el huracán, esa casita permanece firme porque tiene un fundamento firme en la roca.
Pero cualquiera que escucha mis palabras y no las pone por práctica va a ser comparado a un hombre que levanta su casita sobre la arena y viene el huracán, vienen los torrentes, vienen las lluvias, vienen los problemas de la vida y se le cae el cantón hasta el suelo. Yo no quiero que se me caiga el cantón. Yo no quiero que se me caiga mi casa. Yo creo que tú tampoco lo quieres. Pero eso es lo que estamos viviendo en los Estados Unidos de América. Más que nunca nuestros hogares se están desboronando uno a uno, incluyendo los hogares de los cristianos. ¿Por qué razón? ¿Será que acaso no hemos vivido escuchando, aprendiendo, poniendo en práctica lo que el maestro nos ha tenido que decir? Que nos hemos creído más inteligentes que él y hemos querido construir nuestra casa en donde a nosotros se nos da la gana, como a nosotros se nos da la gana, con el diseño que a nosotros se nos da la gana, y ¡poite las cuates! Se nos cae el cantón. ¿Y qué haces cuando se escapa tu chamaquita de 14 años y no sabes en dónde está? ¿Y qué haces cuando tu muchacho está consumido en las drogas con amigos que no debería de tener y no hay manera de controlar? ¿Y qué haces cuando tu relación de amor está por los suelos, que ya no sientes nada por este individuo, por esta mujer? ¿Y qué pasa cuando los hijos odian a los padres como a nadie más en el planeta? Sería grande su ruina, dice el Señor. Sería grande su ruina. Yo no quiero eso para ti. Y eso que soy malo. No soy bueno. Pero Dios no quiere eso para ti. Y a lo mejor ya se te cayó el cantón y estás pensando, híjole, esto ya está muy tarde para mí. No es cierto. Dios es un Dios de segundas, de terceras, de cuartas, de quintas oportunidades. Y Él el día de hoy te está diciendo, necesitas ser la meta de tu vida, ser como yo. Aprender de mí. Yo te voy a equipar con todo lo que tú necesitas. Y sabes que ya no estoy ahí desde después de 40 días de haber resucitado, desaparecí de la faz del planeta, ahora estoy a la diestra del Padre intercediendo por ti, pero la persona del Espíritu Santo habita en ti. Y el Espíritu Santo de Dios te va a llenar y va a permitir que empieces a experimentar un fruto abundante, un fruto efectivo. No va a ser un troconón acá del año, no va a ser una casota acá de 3 millones de dólares. No, ¿sabes qué? El Espíritu de Dios va a permitir que el carácter de Cristo se haga evidente en tu vida y vas a poder amar, vas a poder tener paz, vas a poder tener paciencia, vas a poder vivir de una manera que honra a Dios con las personas que están a tu lado. Entonces la pregunta es, ¿qué tanto queremos eso? ¿Qué tanto queremos esta clase de vida en donde Dios nos está cambiando por medio de su Espíritu Santo, en donde Dios nos está transformando, en donde Dios nos está regenerando, en donde la proclamación de la palabra del Señor nos está santificando? ¿Qué tanto queremos eso? Por más que quisiera presumirte que hay algunas áreas en mi vida en donde he mejorado muchísimo, todavía hay muchas áreas en mi vida en donde tengo que aprender más de Jesús. Y si ese eres tú también, si esa eres tú también, te voy a invitar a que te pongas de pie.